Comenzamos con nuestro espacio de Camino Verde. Hoy estamos recibiendo a Laura Alonso, es consultor y capacitador holístico. Bienvenido, Laura. Muchas gracias, buenas tardes. Contanos cómo es eso. Le estuvimos adelantando un poquito a la gente, bueno, de que ibas a hablar de los misterios ocultos en los nombres y la genealogía. Contanos cómo es esto a lo que tú te dedicas. Bueno, básicamente hablando en particular del tema de los nombres, hay que reconocer que denominar las cosas es una costumbre humana para poder tener una buena comunicación. Y los nombres definen normalmente lo que las cosas son y lo que las cosas hacen. Y cuando aplicamos eso a las personas, estamos hablando de los programas inconscientes que operan en nosotros, dirigiendo nuestras acciones, intereses, gustos y estableciendo una serie de parámetros que incluyen también limitaciones. Ahora, Laura, disculpame que te corte porque así lo vamos aclarando. Tú decís que un nombre define una cosa, en realidad la cosa está previa al nombre. Que La después yo lo llame casa o lo llame house... Sí. Depende de donde viva. Lo mismo pienso que pasa con las personas. Primero está la persona, ¿verdad? El deseo de que nazca, etcétera, y después rega el nombre. Inclusive hay veces, bueno, yo le puse el nombre del abuelo, el nombre de esto. ¿Cómo lo podemos entender cuando hay algo que está primero y según lo que yo te entendí, lo que viene segundo lo definiría? Entonces sería una especie de contradicción. Lo que pasa es que primero, antes de que exista la cosa, existió la necesidad de la cosa. Sí. Entonces nosotros, por ejemplo, utilizamos vasos porque tomamos agua, tomamos bebida, jugo. Entonces el vaso existe como resultado de la necesidad. Y después se le pone un nombre para identificarlo. Ese es el circuito que usamos para entender este proceso. Primero Correcto. existe la necesidad y después la cosa. Cuando eso se aplica a las personas, ahí involucra la genealogía, porque siempre que nace un hijo, todos somos hijos, todos los seres humanos somos hijos de una pareja. Cuando nace un hijo, nace por un propósito. Y ese propósito queda sutilmente inscripto en los nombres, que definen de alguna manera lo que esa persona se espera que haga o se espera que responda de determinada manera de acuerdo a la influencia de todos los ancestros. Correcto. Y en el caso, por ejemplo, vamos a ir tocando el tema de a poquito, ¿verdad? ¿Qué pasa con las personas que de repente les ponen un nombre por sorteo, ¿no? Digo, gente que de repente no tiene padres o nadie se hace cargo, en fin, y sabemos entonces que le ponen un nombre porque lo sortean o el que empiece con A, etcétera, etcétera. ¿Define esto también a la persona? Sí, por supuesto, porque si bien los nombres no determinan, predisponen. Son fórmulas muy sutiles que lo que hacen es operar a nivel inconsciente. Cuando a una persona le toca un nombre de esa forma que tú describís, opera lo que llamamos las leyes de sincronicidad. Es decir, cuando las personas no tenemos acceso a mucha información, hablamos todavía de suerte, azar y casualidad. Una vez que empezamos a informarnos más de algunos fenómenos, hablamos de la causalidad, es decir, la ley de causa-efecto. Una cosa sucede a raíz de otra, el tren de causas y efectos va dirigiendo los sucesos. Pero hay un tercer paso que es un poco más avanzado, que es la sincronicidad, y es la perfección inherente a toda la creación. Nos vamos a un tema un poco más metafísico, si se quiere. Pero esa complejidad tiene un orden muy particular y entenderlo y poder digerirlo nos da la riqueza de una comprensión mucho más global en todas las cosas, y en este caso en los nombres. Es decir que, perdón, yo no consideraría que ese nombre le llegó por azar, sino que le llegó por un motivo bajo una serie de parámetros y de leyes muy sutiles. ¿Podés poner un ejemplo con tu propio nombre? Bueno, sí, por supuesto. Mi nombre es una mezcla de cosas. Yo tenía un abuelo materno que se llamaba Laurentino, español, y mi nombre es un derivado supuestamente más moderno, una versión más actualizada de este abuelo. Eso significa que mi vida en cierta medida está influenciada por parámetros de la vida de este ancestro en particular, y de la rama materna en general, por ser de esa línea de la cual viene mi nombre. ¿Y qué es lo que define un nombre? ¿Qué es lo que, de qué manera influye en la persona el hecho de llamarse Lauro, Leonor o Leonardo? Bueno, supongamos que nosotros compráramos un ventilador, estos días que está haciendo tanto calor, y el ventilador, en lugar de dar aire, que es la función que tiene, estuviera tratando de hacer café. Entonces el nombre, que es lo que define el objeto y la función del objeto, que es ventilar, estaría en contraposición con la función que está intentando cumplir. Y eso a nivel inconsciente en una persona le estaría generando bastante estrés.
una sensación de cierta dificultad para alcanzar plenitud o felicidad, porque no está cumpliendo la función que, vuelvo a repetir, a un nivel muy inconsciente, muy sutil, sabe que tiene que cumplir o que se espera que cumpla. O sea, que el clan familiar espera que haga. Yo compré. ¿Qué es el clan familiar? Eso te iba a preguntar, ¿de dónde surge el mandato? El mandato, claro, sí. Sí, de la genealogía. Esta expectativa, por lo menos, ¿no? Exacto, es como una especie de, como tú bien dijiste, expectativa de que cumpla o resuelva cosas que están generalmente pendientes o irresueltas a nivel de los antepasados, hasta la tercera o cuarta generación. A ver, es decir que 3 o 4 generaciones hacia atrás, que estoy hablando de bisabuelo, tatarabuelo, bisabuelo, sí. Yo puedo resolver cosas que se desencadenaron desde la época de mis bisabuelos. Exactamente. Porque por eso es que en esa familia están comprando, entre comillas, un ventilador. Uno va a adquirir las cosas que necesita. Las familias somos como empresas en las cuales los nuevos miembros vienen a ocupar los cargos que están disponibles o que nunca fueron ocupados. O sea, básicamente tendríamos que mirar nuestro mapita, nuestro arbolito genealógico, que se llama genograma, y hacernos 2 preguntas sobre cada uno de nuestros ancestros hasta la cuarta generación. Esas 2 preguntas serían: ¿qué logros importantes ha tenido cada una de esas personas, o cuál es el éxito de su vida? Y ¿cuál es el gran dolor o el gran duelo o el gran pendiente de cada una de esas personas? Porque seguramente en mayor o menor medida nos van a estar influenciando. ¿Qué pasa cuando se cumple con lo esperado? Liberación, éxito, plenitud, bienestar, alegría. Acá alguien manda desesperado: me llamo Shirley, porfi, ¿qué quiere decir? Bueno, es muy osado hacer un análisis sin mirar este mapa, porque yo necesitaría preguntarle a Shirley de dónde viene ese nombre, si hay algún nombre parecido. Igual les voy a contar algo, si me permiten, para que toda la audiencia en general pueda empezar a trabajar con sus nombres, y también Shirley, que seguramente va a tener algunas ideas. Hay varios niveles de interpretación de los nombres. El primero es arquetípico, es decir, que yo voy a mirar en primera instancia qué arquetipo importante de la historia de la humanidad está relacionado a mi nombre, si lo hay. Para eso puedo usar Google, por ejemplo, y buscar fácilmente en Internet a ver si en una primer búsqueda simple mi nombre aparece relacionado a algún personaje histórico importante, alguna deidad de algún panteón, de cualquier civilización. Ese es un nivel de análisis, me va a influenciar en cierta medida. Después voy a mirar... Perdóname, pero eso que tú decís sobre el arquetipo, ¿no?, al que corresponde el nombre, ¿no? ¿Qué sé yo? Pongamos mi nombre, Leonardo, supongo que es un nombre latín, ¿no? Si buscas por allí, alguien dice más fuerte que un león, o corazón más fuerte que un león. ¿Te estás refiriendo a eso? Sí, por ejemplo... Al significado concreto en su principio, en su origen de la palabra Leonardo. Exacto, si tú me decís, yo voy a buscar el arquetipo dominante. Si tú me decís Leonardo, yo lo primero que pienso es en Da Vinci. Entonces lo que te voy a preguntar a ti, que bueno, lo sabemos de alguna manera, es si tenés alguna actividad relacionada con la expresión o las artes. Si es así, que en tu caso es así, entonces sabemos que hay muchos aspectos de tu psicología interna, de tu aspecto psíquico, etcétera, que van a estar en orden y contentos porque están funcionando de acuerdo a lo esperado, y seguramente va a ser un camino fructífero, un camino positivo para ti. Siguiente entonces paso, luego de buscar el arquetipo. Luego de buscar el arquetipo vamos a hacer un análisis literal, es decir, si el nombre significa algo tal y como es. Por ejemplo, Blanca, Clara, feliz, hay nombres que tienen un significado de por sí, son una palabra que tiene una interpretación literal, directa. Cuando a alguien vos le ponés, por ejemplo, más que nada en mujeres, Dolores, Soledad, ¿lo estamos condenando o es simplemente un nombre lindo? Bueno, ¿o estamos cumpliendo con ese mandato ancestral que ni siquiera sabemos que tenemos? Es muy buena tu pregunta porque me permite aclarar algo. Ningún nombre es totalmente positivo, ni ningún nombre es totalmente negativo. Los nombres tienen siempre una cierta dualidad. Lo que pasa con una persona que tiene un nombre con ese tipo de carga emocional, Dolores, Soledad, etcétera, es que va a tener un desafío importante de poder trabajar esa energía y superarla. Generalmente la persona que se llama Soledad suele tener una sensibilidad con el tema de pareja, con el tema de los vínculos, de la amistad, y entonces muchas veces lo que hace es
trabajar en contrario, es decir, son personas sumamente sociables, muy agradables, tienen un temperamento afable, y ahí está justamente resolviendo lo que pasa en la genealogía. Casi siempre uno tiene dos vías: o toma el arquetipo y se monta en él y avanza con ese arquetipo literalmente, o lo contradice en su totalidad y hace prácticamente lo opuesto. De acuerdo a tus teorías, ¿qué es lo que hace que una persona no vaya naturalmente con lo que se espera entonces? No entendí muy bien. Claro, te llamás Milagros. ¿Qué es lo que hace que la persona tome otro camino? Bueno, sí. ¿Por qué no se da naturalmente en el fluir de la energía, así como a vos te parece, que la persona llegue a concretar lo que se espera de ella? Por supervivencia, porque si yo soy un ventilador y no doy aire, corro grave riesgo de ser vendido, regalado o tirado por la ventana. Entonces tengo que hacer algo de valor, algo que sea llamativo. Claro, eso para cumplir, pero yo digo, ¿por qué no se da naturalmente que la persona cumpla con lo que se espera? ¿Por qué se desvía a veces? También, porque no lo puede hacer. A veces el propósito es demasiado exigente, o sus condiciones de vida no se lo permiten. Por ejemplo, hablábamos con Leonardo del tema del arquetipo de expresión. Supongamos que él no hubiera tenido la oportunidad de trabajar en los medios, de tener justamente un nivel de exposición en cuanto a manifestar lo que siente, lo que piensa. Entonces hubiera tenido que tomar un camino alternativo que resolviera ese estrés interno supuesto de alguna manera válida, y probablemente hubiera elegido algo contrario a lo que está haciendo. Laura, hablabas de 4 pasos, arquetipo, literal del nombre. ¿Qué nos queda? Tenemos el simbólico. Los nombres están conformados por letras, y en el estudio profundo de los nombres, cada letra tiene una simbología, un valor numérico, un color, una nota musical, o sea, una serie de correspondencias muy complejas que hacen que el nombre se pueda desmenuzar en partículas y analizar en mucha profundidad. Por ejemplo, por dar una idea para los oyentes, los nombres que comienzan con M, o sobre todo si comienzan con M y A, tienen una relación directa con alguna madre dentro de la genealogía, o con su propia madre, o abuela, o bisabuela. Los nombres que tienen la sílaba PA tienen la misma lealtad para con algún padre, real o simbólico. Incluso el padre puede ser el Padre Celestial, simbólicamente, y ser un tema religioso el que se está resolviendo, una falta de fe. Los nombres que tienen terminaciones o partes AL o EL, que es uno de los nombres de Dios del Antiguo Testamento, son nombres divinizados. Entonces generalmente lo que hacen es traer luz a una familia, y suelen aparecer cuando hubo fallecimientos o pérdidas que son calificadas de inmanejables dentro de un clan familiar. Por ejemplo, un niño pequeño o una muerte muy inesperada son duelos difíciles de resolver, y entonces vienen personas con nombres angélicos: Miguel, Gabriel, Rafael. ¿El siguiente paso? Y el siguiente y último paso es trabajar con las pequeñas palabras que están dentro de los nombres en cualquier idioma, porque acá empieza a funcionar un poquito la intuición. La intuición es del conocimiento de las cosas anticipado a los hechos sin la intervención de la razón. Entonces uno empieza a desmenuzar los nombres y a ver en esas partículas si hay significados, voy a decir ocultos, pero más bien solapados en la estructura de esos nombres. ¿Qué pasa con aquellas personas que de repente, que nosotros nos llamemos como ya nos llamamos? Es bastante lógico, vivimos en países con una fuerte inmigración italiana y española, ¿no? Pero por ahí se pone de moda ponerle nombres ingleses, y ahí va un Jonathan, y ahí va un John, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué pasa? Porque mi bisabuelo por ahí era más gallego que Kutza, ¿viste? Y si a mí me llaman con otro nombre, con un nombre, insisto, anglosajón, chino, sí, lo que sea, ¿se condice este nombre presente con la historia de mis bisabuelos? Exacto. Yo ahí lo que le preguntaría a la persona es si en la familia, por ejemplo, hubo la fantasía de querer jerarquizar ese clan en una familia donde hubiera personas de otro país, de Europa, de otra región, si ese cambio implica evitar una guerra, evitar un conflicto. Si no hubiéramos estado viviendo en España en la época de Franco, si hubiéramos estado en Inglaterra, ¿qué hubiera pasado? ¿No hubiera fallecido
tal o cual persona. Entonces eligen nombres que también de una manera cada vez más fina y más difícil de elucidar, están reparando conflictos muy antiguos de la genealogía. Ujú. Y por supuesto que están también programando potenciales para la persona que lo recibe. ¿Y los apodos? Porque hay gente que ni siquiera sabe cómo se llama, porque toda la vida fue el apodo. Que se identifica más con eso que con el nombre. Absolutamente, vos lo llamás y el tipo no se da vuelta si lo llamás por el nombre, y si se da vuelta si lo llamás por el apodo. ¿Qué pasa allí? Bueno, yo tengo, por ejemplo, un amigo que se llama Maximiliano y que, por supuesto, todos se imaginarán, Maxi, para todo el mundo. En esos casos hay que diferenciar lo que son los apodos aceptados por la persona o de cariño, nombres abreviados por una cuestión de comodidad o de acercar al individuo a un nivel más emocional, ¿no? Volverlo más cercano, más íntimo el vínculo, de los apodos que no son deseados por la persona que los recibe y que pueden ser burlas o modificaciones que lo que hacen es un intento desesperado y bastante precario de modificarle un poquito la energía a la persona y controlarla. Porque si a mí me llaman por mi nombre, están reconociendo todos mis atributos y mis virtudes tal como son, están reconociendo mi programa de vida tal como es. Si me cambian el nombre, me están reprogramando sin saberlo, porque yo estoy hablando de esto que es una técnica que estamos usando para entender un poquito cuál es el propósito de vida de las personas, para poder ayudar en el desenvolvimiento de la plenitud y demás. Pero sin saber esto, el sistema igual actúa y todos lo hemos usado durante años y ha funcionado así. Es decir, que es un poquito un hábito, pero no es un hábito ideal, y yo me animo a decir con cariño, pero ni del todo sano, porque si yo tengo que poner un apodo, significa que estoy cambiando algo que viene con la persona y por lo tanto implica un cierto nivel de no aceptación. Correcto. Lauro, nos hemos quedado sin tiempo. ¿Hay alguna línea de contacto para que la gente se comunique contigo, se acerque? Me imagino a través de Camino Verde también. Sí, a través de Camino Verde. Y bueno, puedo dar mi página web, que es lo más cómodo, es www.lauroalonso.com. Bien, lauroalonso.com. Años pensando el nombre de la página hasta que... ¿Los nombres de internet valen? Valen, por eso. Valen también. Muchísimas gracias, Lauro, un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes. Son las 14:27, hacemos una pausa y damos paso a las noticias.